verificar qué está pasando a través de la plataforma y usted aparece con su correo personal, ahí ya usted perdió las de ganar, ya no tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque es con el correo institucional, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, correo institucional y el horario que primeramente Dios vamos a seguir manteniendo de las 3 de la tarde. De lunes a viernes, chicos, esa es otra cosa. De lunes a viernes, conmigo no hay descanso, de lunes a viernes. Si terminamos antes, excelente. Si terminamos, porque no me gusta terminar el mismo día el examen o dejar pendiente unos temas o en un mismo día agarrar 3 o 4 temas porque no es correcto para ustedes. Entonces yo quiero agarrarlo de corrido porque tal vez también a veces yo tengo eventualidades que me impiden conectarme. Varias veces a mí se me va la luz acá, mi conexión dentro de la casa es bastante mala cuando yo comparto con datos y ahí no me queda más que suspender mi clase. Entonces son circunstancias que a veces tenemos que ir jugando con esto, pero obviamente siempre van a ser notificados. Bueno, ahora sí, ya me callo. Bueno, me callo de hablar de esto. Hablando de mastología, tenemos que abarcar temas benignos, hablar de benignidad y malignidad. Tienen que saber ustedes de que en la imagen del lado izquierdo, este es el trayecto normal que va de lo caudal a lo cefálico para la colocación anatómica o para que llegue al sitio anatómico correcto de la mama. Por eso es de que encontramos mamas supernumerarias y usualmente las podemos encontrar en estos trayectos. Pueden ser solo el complejo areola-pezón o puede ser también con tejido mamario. Estas posibles anomalías no funcionales porque esas glándulas no son funcionales. Recordemos también de que hay una red linfática y cuando hablamos nosotros de neoplasia tenemos que estar muy atentos acerca de las redes linfáticas. Usted no me dejará mentir, yo fui estudiante y recuerdo que cuando uno estudiaba anatomía, leía situación, origen, todo lo que viene, irrigación, inervación, drenaje, pero cuando uno llegaba a linfáticos, esto nunca pregunta, y uno se lo saltaba, ¿ya? Pero lastimosamente sirve demasiado, es muy útil. Y yo me di mi cuentazo cuando llegué a cuarto año y me di cuenta que había que saber el drenaje linfático. Es importantísimo, más cuando hablamos de neoplasia. El drenaje linfático es muy importante al hablar de neoplasia porque es una forma de infiltración regional de ganglios y con esto extensión de la neoplasia, ¿verdad? Entonces, la mama tiene sitios, aquí vemos una forma como se clasifican, grupos de ganglios linfáticos, los axilares, los infraclaviculares, supraclaviculares, los de la mamaria interna, y estos mismos, que todavía nos faltan, hay unos grupos, vamos a ver en imágenes futuras, van a ver también que se agrupan en niveles, los que están por encima del pectoral, los que están entre pectorales y los que están dentro del pectoral en la profundidad del tejido. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, son diferentes sitios, y eso es importante porque al momento de hacer una mastectomía, más porque todo por cáncer, uno tiene que traerse esos grupos de linfáticos. ¿Para qué? Para aquella famosa TNM que hemos escuchado por ahí. Recordando de que nuestra mama la tenemos que dividir en cuadrantes. Hacemos esta división, tenemos cuadrante superior interno y inferior interno, y tenemos el superior externo y el externo inferior. Entonces son sitios que es lo que utilizamos para demarcar dónde encontramos las lesiones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante la forma de exploración, pero aquí para describir dónde encontramos las lesiones, aquí es la mejor manera de poderlo hacer. La cola de Spence, recordemos de que es parte de la mama, encontramos, es una, ¿cómo se llama? Es una extensión del tejido mamario. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que esta es parte de la evaluación. No tenemos que evaluar únicamente la mama, sino ir más allá en dirección axilar. Si usted ve ahí, está la cola de Spence, que también tiene tejido mamario y que es muy necesario evaluarlo porque pueden haber a presencia de lesiones a ese nivel. Y estadísticamente el cuadrante superior externo es el que tiene mayor incidencia de presencia de lesiones de tipo maligna, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante no olvidar la cola de Spence. La función, pues ya sabemos de que a nivel del hombre, que también hay cáncer de mama en hombre, ahí vamos a platicar un poquito de ello, pues funcionalmente la mama no es en el hombre, pero en la mujer sí cumple un propósito de alimentación y en el proceso de reproducción, que obviamente no es en el proceso de reproducción como tal, pero entra en ese proceso
de alimentación del lactante, del hijo, en sus primeros meses de vida, ¿verdad? Y por eso tenemos conductos, no lo olvide, tenemos ductos, conductos y tenemos lóbulos, porque en esos dos es donde están los cánceres más importantes de mama que vamos a platicar hoy. Hay una serie de, pero esos son los más importantes que vamos a platicar hoy. En su libro, pues se detallan los otros 5, hay un listadito ahí en orden de frecuencia que usted puede visitar para complementar esto que estamos platicando. Anatómicamente, pues lo que yo les decía, la mama está irrigada de una manera abundante. Y si usted se da cuenta, bien, son ramas que son directas del axilar y de la subclavia. Entonces tenemos las mamarias internas, las ramas de la mamaria interna, tenemos la torácica, las ramas de la torácica lateral y las ramas de las intercostales. Entonces, la mama está bien irrigada. La mama tiene una cantidad de sangre o un aporte sanguíneo significativo, y por esa misma razón tenemos que saber de que, recuérdense que en neoplasia, las células neoplásicas se aprovechan de esta maquinaria, incluyendo el aporte sanguíneo, irrigación, para sus propios propósitos. Por eso es de que es uno de los cánceres agresivos que nosotros podemos por ahí encontrar en nuestros pacientes. Y lo que yo les comentaba, sus drenajes linfáticos, aquí ya los vemos clasificados en los 7 grupos que les comento: los interpectorales, los anteriores, los posteriores, los laterales, los centrales, los deltopectorales, los apicales y los de la mamaria interna o torácica interna, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, son distintos grupos de ganglios que van a estar presentes o que van a estar relacionados al drenaje de la mama. Todos estos sitios reciben linfa de la mama. Entonces, todos estos sitios, unos más probables que otros por la cercanía, van a tener más chance de tener metástasis regional. Y por eso es importante conocerlos para poder quirúrgicamente extirparlos durante la mastectomía radical, para poder, ese es un vaciamiento ganglionar, para que nosotros tengamos un recuento histológico, histopatológico, cuando se manda a estudiar la pieza. Entonces se manda a estudiar la pieza y entonces nos dicen, bueno, el patólogo nos dice, bueno, fíjese que si hay positivos, hay tantos ganglios. Vimos 15, de los 15, 4 salieron positivos, y como vamos a ver al TNM, esto también nos otorga una clasificación al respecto de nodularidad neoplásica, ¿verdad? Disculpen que me estoy enfocando ahorita en Disculpen que me estoy enfocando ahorita en lo introductorio, en neoplasia, pero porque es el tema más fuerte. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo benigno. La funcionabilidad, pues ya saben, la lactancia que estábamos platicando. En las lesiones benignas, pues no me voy a detener mucho, no es de que no importen, sino que quiero centrar la atención de ustedes en la parte neoplásica maligna, pero tenemos distintas formas de presentación de patología mamaria benigna, ¿ya? Usted va a ver mucha patología en mama benigna, y que el manejo, pues, obviamente va a ser a través de estudio, posiblemente abordaje de estudio citológico o histológico, para descartar patología maligna. Pero también tenemos la clasificación de Andy, que es anomalías del normal desarrollo e involución de la mama, que nos hace, si usted ve, tanto en columnas como en filas, hay una clasificación, un proceso normal según la edad del paciente y sobre la etapa en que la que está ocurriendo. Entonces estamos hablando que entre los 15 y 25 años, que es la etapa de desarrollo, pues hay algún tipo de, hay procesos normales que ocurren, hay anormalidades y hay enfermedades. Entre los 25 y 40 años, pues entonces también vemos de que hay ocurrencia de procesos normales, anormales y enfermedad. Y lo mismo ya cuando ocurre el proceso de involución. Ya las mujeres a cierta edad, por el pobre aporte estrogénico que van a sufrir, que es el proceso ya menopáusico, entonces también las mamas van a tener un estímulo de negativo, retroalimentación negativa, y obviamente van a tener menos estimulación, y esto va a llevar como resultado también cambios que van a ser procesos normales, anormalidades y enfermedades. Claro que no podemos hablar cada una de estas enfermedades, no me llevaría una semana estar hablando de cada una de ellas, pero lo que nos habla Andy es de que dependiendo del grupo etario, nosotros podemos clasificar por hechos que ocurren normalmente y a algunas situaciones que están fuera de lo normal, pero con clínica básica
y la enfermedad, una enfermedad manifiesta como tal. Entonces, dependiendo nosotros, podemos ir a saber, si usted se da cuenta, inclusive algunas se repiten. ¿Por qué? Porque puede ocurrir a distintas edades en la mujer. Muchas anormalidades, pues, muchos de esos elementos también tenemos que relacionarlos al ciclo menstrual. Desen cuenta de que, por lo menos en la etapa de desarrollo y de edad reproductiva, hay algunas que se van a presentar según sea el ciclo menstrual, y por eso es tan importante en el dolor mamario y en la presencia de lesiones en mama. Hay que preguntar si son cíclicas. Cuando yo digo que son cíclicas, es que si se presentan con el ciclo menstrual por estimulación estrogénica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en sí la clasificación de Andy. Le suplico que se tome su tiempo para leerlo en el libro, pero nos habla sobre las posibilidades que podemos encontrar según el grupo etario del paciente. Yo me voy a centrar en algunas principales, entre ellas los fibroadenomas, que es tejido fibroso, si lo podemos llamar así, glandular. En estos podemos clasificar pequeños, grandes y gigantes según el diámetro, y estos también pueden encontrarse solos o pueden ser múltiples. Y este tamaño y esta presencia de cuántos hay pueden ser indicativos de si llevar a sala operaciones o no. La gran mayoría pueden involucionar alrededor del año, ¿ya? Sufrir una involución espontánea. Esto ocurre más con aquellos pequeños y con algunos grandes, ¿ya? Y únicos. Sin embargo, hay algunos que persisten en el tiempo. Y el libro es muy claro en hablar y explicarles a ustedes de que aquí en fibroadenomas, por más de que es una lesión benigna, genera mucha aprensión en nuestro paciente, ¿ya? Entonces usted le va a decir a la paciente, mire, es un fibroadenoma, tranquila, no tenga pena, no va a pasar nada, esto no degenera en malignidad, pero ella va a estar intranquila. Y más si pasa 1 o 2 años con esa bola ahí, o inclusive si crece, ¿ya? Porque si crece, estos pueden llegar a ser gigantes, miren que están mayores de 3 centímetros. Entonces la gran mayoría prefiere, ante la falta de involución espontánea, pues prefieren mejor hacer la escisión del fibroadenoma. Cuando son múltiples, pues estos duelen un poco, entonces también eso es indicación para poder llevar a hacer las operaciones y hacer la biopsia excisional de la lesión. Algunos vienen un poquito más conservadores, que obviamente mientras uno sea menos invasivo, pues mejor. Tomamos biopsias a través de aguja gruesa, mandamos a estudiar el tejido, el bloque de tejido que se extrajo, o una biopsia incisional que es más invasiva, y nos confirman el fibroadenoma. Podemos explicarle muy bien a nuestro paciente, mire, es de observar nada más, pero si el tamaño es significativo, les comentaba que muchos de los grandes y los gigantes pues no van a involucionar como se quieren. Entonces, esto es mejor llevarlos a sala de operaciones. Entonces, los fibroadenomas, pues, obedeciendo también a aquellas características de fijación, bordes regulares, movilidad, que son características de benignidad. También tenemos a lo que les decía, hay que asociar toda lesión en mama, hay que verificar si es una mastalgia o nodularidad cíclica, o sea, aparece el dolor y aparecen los nódulos cíclicamente con el ciclo menstrual, ¿ya? Con la fase estrogénica del ciclo menstrual. Entonces ya con eso nosotros podemos relacionarlo a que es por estímulo estrogénico, ¿de acuerdo? Entonces también eso hay que preguntar, siempre hay que preguntar y relacionar, aunque es mama, con el proceso menstrual o con el ciclo menstrual de nuestro paciente. Entre esos también tenemos que platicar los micro y macroquistes, ¿verdad? Que vamos a platicar de ellos un poquito en la biopsia. Adenosis proliferativa, ectasias ductales, que se ensanchan, los ductos aumentan de tamaño. Esto es muy visto en pacientes que han dado lactancia, ¿verdad? Entonces sufren ectasias ductales. Más preocupante cuando son unilaterales, o bueno, dependerá también de la forma de lactancia que ha recibido y el número de lactancias que ha dado. La mastitis periductal, muy frecuente vista, usualmente confundida con una, bueno, mal llamada, una infección de tejidos blandos en mama. La mayoría son mastitis periductales. El foco de infección usualmente es a través del pezón por la lactancia. Heridas que se causan con el neonato que está lactando o el lactante que está bajo lactancia materna, y que crea abrasiones o que crea pequeñas lesiones en el pezón, y esto causa un foco, un sitio de entrada, una puerta de entrada para infecciones. Y fibrosis ductales también, que también puede obedecer a procesos infecciosos donde los ductos se fibrosan
y estos acumulan mucha la secreción que se pueda producir o atrapan microorganismos y esto puede dar mastitis periductales. Entonces, muchos de ellos pueden estar relacionados, pero fibrosis usualmente es la cicatrización del tejido mamario, que inclusive se puede palpar, entonces eso puede ser preocupante para nuestro paciente y puede ser una lesión benigna. Los tratamientos, pues bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo tratarlos. El quiste usualmente utilizamos una aspiración, puncionamos bajo visión ultrasonográfica, idealmente a ciegas, pues no se garantiza de que se ha logrado el cometido. Si yo punciono un quiste, lo tengo que hacer bajo visión ultrasonográfica, aspirarlo y ver que colapsa completamente las paredes del quiste. Si yo logro eso y obtengo un líquido ceroso o un líquido claro, pues yo me quedo tranquilo, es una lesión benigna y con eso es el tratamiento. Pero si no colapso completamente y obtengo un material sospechoso de hemorragia, o hemorrágico o teñido de sangre, o xantocrómico, yo tengo que preferiblemente hacer una citología y descartar que no haya una lesión maligna oculta dentro de estos quistes. Los fibroadenomas, pues usualmente los extirpamos, ¿verdad? Las incisiones usualmente se hacen supra o infraalveolares, dependiendo del sitio en el que lo encontramos, si es accesible hacerlo a través de eso. El tamaño, como les digo, el tamaño, el dolor y el número, pues son algunas situaciones o características que nos orientan a nosotros a realizar la biopsia, ¿verdad? En este caso, biopsia escisional, lo quitamos completamente, las que por ahí hablan que son las lumpectomías. La esclerosis o las áreas con calcificaciones, esta es una mamografía y lo que vemos ahí es una esclerosis estelar o con aspecto de araña a partir de nódulos, pues también es muy visto. La mamografía lo que intenta ver son calcificaciones y ahí es el área de los radiólogos. Los radiólogos tienen una tabla comparativa para ver las características de esas calcificaciones y con base a eso determinar si la tendencia es benigna o maligna, ¿ya? Entonces, muchas veces de esas también tenemos que proceder a una biopsia incisional del tejido afectado para verificar que no haya una neoplasia oculta. Todo lo que tiene que ver con mastitis periductal, pues se ve así, obedece las características que describió Virchow, inflamación, que es dolor, rubor y calor. Disfunción, en cierta manera. Entonces, siempre busquemos los factores probables de riesgo, que como les decía, una lactante, una mujer que está lactando, pues definitivamente es un factor de riesgo por la lactancia, ¿verdad? Entonces habría que buscar las abrasiones que pueda tener en el pezón y que eso sí ha sido el sitio de entrada para la infección. Sin embargo, como lo vamos a ver al final, hay un tipo de cáncer mamario que se llama cáncer inflamatorio y que puede ser tan fácilmente confundido con un cáncer de mama. Entonces, en estos casos, usualmente hacemos un drenaje de este material, más si fluctúa, porque esto es un absceso, ¿verdad? La mayoría puede complicarse con un absceso, más allá de solo el proceso inflamatorio infeccioso, sino que puede llegar a tener un absceso. Entonces, se drenan, pero se recomienda tomar biopsia para envío a histopatología y descartar la presencia de un cáncer inflamatorio. Las inversiones de dos personas que también hemos visto que es clásico hablar de esto como un dato clínico de cáncer de mama, no siempre es así. Cualquier circunstancia que cause una fibrosis cercana a los ligamentos de Cooper, que es lo que le da la forma a la mama y si está, ¿cómo se llama?, unido al pezón, al complejo aureolar del pezón. Entonces, cualquier situación que cause esta fibrosis puede hacer una inversión del pezón. Entonces, tendríamos que descartar si hay o no una lesión maligna simplemente con la presencia de una inversión del pezón, pero también puede presentarse de manera benigna. Bueno, eso es hablar de enfermedad o trastornos benignos de la mama. Yo sé que tal vez no me centré mucho en cada uno de ellos, pero prácticamente es una clase por cada uno. Hoy, en estos 24 minutos que me quedan, pues yo quiero tratar de explicar un poco más sobre el cáncer de mama. Me voy a centrar un poquito más sobre el cáncer de mama porque es importante que usted aprenda a identificar algunos datos o por lo menos estar usted informado desde el punto de vista clínico y diagnóstico para referencia, porque obviamente a usted no le vamos a pedir que opere, pero sí que identifique y refiera, con la intención de reducir la morbimortalidad por esta patología. Lo peor que podemos hacer nosotros es confundir un proceso benigno con un maligno, ¿ya? Y obviamente
quien lo paga es nuestro paciente. Veamos, comencemos con los factores de riesgo. Más o menos, ¿verdad? Aquí falta el genético, que ese es de primera línea, ¿verdad? No lo hablo porque igual el que viene programado con el gen BRCA, ahí sí no tenemos ninguna duda, va a haber chance de la generación, tiene mayor riesgo de un cáncer de mama comparado a la población en general. 6 a 8 veces mayor de riesgo de cáncer de mama. Lastimosamente aquí no tenemos nosotros valoración genética del cáncer, o sea, hacer estudio de genes para verificar la presencia o no. En Estados Unidos se practica frecuentemente eso. Por acá en Guatemala, sé que en la capital pues se puede hacer ese tipo de estudio para verificación. Aquí a lo que nos queda más a la mano, lo que es más lógico y elemental. Madre, hermana, tía con cáncer de mama, abuela con cáncer de mama, yo tengo que estar pendiente de hacer la valoración clínica constante, la paciente, y la evaluación con el médico de cabecera para valoración de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque entonces en mi línea sanguínea directa, o sea, en mi línea genética, hay un riesgo de cáncer de mama, hay casos de cáncer de mama. Entonces yo, en el caso de ser mujer, pues tendría que estar muy atenta a hacer mi autoevaluación para verificar y encontrar lesiones que pueden ser iniciales. Lastimosamente acá, como vamos a platicar más adelante, no podemos hacer nada profiláctico, sino que tendríamos nosotros que estar en vigilancia. Simplemente este factor genético, de línea genética, antecedentes familiares de cáncer de mama en las mujeres de la familia, lo que me acerca a mí a tener más acuciosidad en la búsqueda de esto en el proceso evolutivo, ¿ya? Mientras pasa el tiempo yo voy a seguir buscando. ¿Por qué? Porque tengo familia que ha tenido riesgo. Eso es hablar de lo genético, no es que no sea importante, sino que es lo más importante. Ya está dicho que eso sí es un factor de riesgo significativo. Pero vienen otros. Y aquí voy a hablar acerca del factor de riesgo estrogénico. Sabemos de los que a nivel de la mama hay receptores estrogénicos que son los predisponentes del cáncer de mama, ¿ya? Y mientras más esté expuesto a estos receptores, estén más activados por el estrógeno, es mayor el riesgo de cáncer de mama. ¿Y qué circunstancias son las que llevan a mayor estímulo estrogénico? Pues bueno, aquellas pacientes que tienen una menarquia temprana, estamos hablando de 9 años, ya están en menarquia, y tienen una menopausia tardía. No necesariamente tienen que estar los dos combinados, pero sí, la menarquia temprana, riesgo de cáncer de mama, menopausia tardía. Ahora, si vamos a cifras, todo debajo de los 9 años inclusive es una menarquia más que temprana, pero todos aquellos que tienen, mientras más temprano sea, mayor riesgo de cáncer de mama. Mientras más longeva sea la menstruación de los pacientes, aquí en Guatemala, yo he visto todavía pacientes de 50, 52 años menstruando, ¿ya? Entonces, estas pacientes han estado por los ciclos menstruales, han estado en estímulo estrogénico frecuentemente. Y como por el estímulo estrogénico se desarrolla este tipo de cáncer, entonces tenemos que ver que mientras más amplia sea esa brecha, por decirles, empieza a menstruar a los 9 años y deja de menstruar a los 52 años, significa que esa mujer menstruó 43 años. Pues ya en 43 años pues estuvo expuesta a más ciclos menstruales y esto significa mayor riesgo de cáncer de mama. Y de igual manera, hay factores protectores, definitivamente hay factores. Bueno, se me olvidaba uno, el de riesgo, la nuliparidad. La nuliparidad significa que nunca tuvo un embarazo, nunca estuvo embarazada la mujer. Y como ustedes y yo sabemos que durante el embarazo se suspende el estímulo estrogénico, ¿ya? Entonces es una época de descanso para la mama, ¿ya? Entonces en este caso, nulíparas es factor de riesgo porque nunca se detuvo el estímulo estrogénico. En contraparte, aquellas mujeres multíparas, más de 4 embarazos, sí tuvieron detenciones de los procesos estimuladores del estrógeno en la mama. ¿Por qué? Porque estuvieron embarazos. Y si estos todavía fueron a lactancia materna exclusiva, entonces extienden la menstruación, la falta de menstruación, la menorrea la pueden extender 6 meses más. Entonces estas mujeres por embarazo pasan 15 meses sin estímulo estrogénico, más o menos pues. Entonces, y así sumamos 4 embarazos de 15 meses cada uno, estamos hablando de 60 meses de la vida de la mujer sin estímulo estrogénico. Y esto es un factor protector, ¿ya? Lastimosamente, la multípara también tiene riesgo de cáncer de cervix, entonces la mujer queda entre la espada y la pared. Entonces, eso es hablar acerca de factores de riesgo para cáncer de mama. Los de riesgo, menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad.
Y el factor protector, que sería la multiparidad y la lactancia materna exclusiva. Eso inmediatamente después del nacimiento, ¿verdad? Después tenemos la obesidad, que lo voy a hablar juntamente con los alimentos ricos en grasas, pues esto se toma en cuenta también como factor de riesgo porque los elementos, si usted recuerda sus clases de bioquímica, todo es sustrato y producto, ¿verdad? Un sustrato con acción enzimática, tenemos un producto. Pues si vamos a los primordios del estrógeno, sabemos de que su fuente, su sustrato fuente es el colesterol. Entonces, todo aquello que permita la reserva de colesterol o que el aporte rico en colesterol, como es los obesos y los alimentos ricos en grasas, entonces tenemos chance de mayor sustrato, mayor producción de estrógenos y por ende mayor chance de estimulación por los mismos. Y obviamente la paciente obesa también muchas veces tienen alteraciones endocrinológicas que tampoco favorece al equilibrio homeostasis estrogénica. Entonces también por eso es de que se vuelve un factor de riesgo. El alcohol, pues de igual manera puede llegar a convertirse en son aquellos elementos químicos aromatizados. Entonces tienen también, juegan un papel importante en la formación de estrógenos y por eso es un factor de riesgo. La radiación, pues ¿a qué me estoy refiriendo? No me estoy refiriendo al personal de salud que está trabajando con radiación, sino que también entran aquellos pacientes, y de mayor importancia, aquellos pacientes que han recibido radiación, aquellos que han tenido un cáncer de tiroides, aquellos que han tenido un cáncer pulmón, que han tenido cáncer, un osteosarcoma en costillas, por decirlo, un osteocondrosarcoma, que han recibido en la región cercana a la mama, han recibido radiación, pues ellos se exponen a riesgo de cáncer. Se habla también de que se recomienda la mamografía basal, que significa queda de base, que se toma antes de los 40 años, entre los 35 años para los 40 y posteriormente a los 40 se recomienda realizar anualmente, si no hay datos que cambien esa decisión. Y tenemos nosotros un medicamento que tiene sus limitantes, pero que se utiliza como un modulador de los receptores de estrógeno. Entonces, ese tamoxifen compite contra el estrógeno y ocupa el lugar del estrógeno en el receptor, entonces por eso lo protege. Es un medicamento que protege ante el cáncer de mama, mejor es dicho, al estímulo estrogénico con riesgo para el cáncer de mama. El único detalle, el único problema es de que no lo podemos usar mucho tiempo. Entonces tenemos que ser selectivos en qué momento y qué pacientes van a ser las seleccionadas para el uso de este tratamiento. Esto es lo que les decía. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tienen cáncer de mama en la familia? ¿Ya? Aquellos que madre, abuela, una tía, una hermana han sufrido cáncer de mama. Entonces, estas mujeres podemos decir que son portadoras de mutación BRCA. Ahora, idealmente tendría que confirmarse, ¿verdad? En nuestro medio, pues, un poco difícil que se llegue a la confirmación, pero en Estados Unidos, que es de nuestra bibliografía que ahorita acabamos de revisar, o que donde vamos a revisar, pues ven de que sí tienen la capacidad de la detección de este gen, y si es portadora, pues entonces la paciente puede optar a una mastectomía profiláctica, o sea, no tengo cáncer, pero me voy a quitar el tejido mamario y voy a realizar una reconstrucción. Obviamente perdemos la funcionalidad de la mama desde el punto de vista de la lactancia, sin embargo, estéticamente se mantiene el proceso y obviamente la paciente ya no sufrirá un cáncer de mama porque se ha eliminado el tejido mamario. Otra opción es la oophorectomía profiláctica y tratamientos de sustitución oral. Ahora, aquí no me quiero quitar las mamas por X o Y circunstancia, pero entonces me quito los ovarios, ¿ya? Estos pacientes pueden optar a hacer una oophorectomía profiláctica, ya sin los ovarios, pues entonces el estímulo estrogénico fracasa, ya no hay estrógeno. Entonces la paciente puede ir a una terapia de sustitución oral que es más segura para estímulo estrogénico, a comparación para eventos de cáncer. Entonces es otra opción que se pueda tener. Pero obviamente la paciente pierde la opción de embarazo, ¿verdad? Porque obviamente también ahí están los folículos y se perderían los óvulos y obviamente ahí se perdería la opción de embarazo. Otro que se utiliza frecuentemente aquí con nosotros es prácticamente lo que hacemos nosotros, es la vigilancia intensiva para cáncer de mama y ovario, ¿de acuerdo? Entonces aquellas mujeres que son portadoras de este gen,
y que muchas veces nosotros no hacemos diagnóstico genotípico, sino que entendemos por los antecedentes. Entonces a lo que mandamos es una vigilancia estricta, intensiva. 20, 25 años se les enseña a hacer la autoevaluación mamaria y es algo que ellos frecuentemente practican, y con eso nos permite a nosotros detectar los cánceres tempranos para evitar cirugías radicales o obviamente una complicación que ya no permita la resolución de un cáncer. Y la quimioprevención que ya les platicaba, que es con el tamoxifen, que también nos permite a nosotros disminuir el riesgo de cáncer de mama, pero como les digo, una de sus limitantes es el tiempo. No podemos usarlo por mucho tiempo, tiene una limitación en tiempo. Epidemiológicamente, pues el grupo etario es amplio desde los 20 hasta los 60 años. Esto no significa que arriba de los 59 no va a ocurrir cáncer de mama, todavía está en riesgo. Claro está que en la edad reproductiva es donde más podemos encontrarla, y obviamente pacientes que andan, este es bimodal porque tiene dos picos de frecuencia, entre los 40 y 49 y entre los 50 y 59 son los picos más frecuentes de ocurrencia de cáncer de mama. Sin embargo, abajo de esto y arriba de esto también ocurren casos. Es el 26% de todos los cánceres, por eso es de que se habla mucho del cáncer de mama, y es importante hablar de que también es uno de los cánceres que se puede diagnosticar más tempranamente, y por eso es de que se hace mucha publicidad de la detección temprana de cáncer de mama para evitar complicaciones. Tiene tasas de mortalidad hasta el 15% o de 22 mortalidades por 100,000 habitantes, ¿verdad? Y esto va a variar mucho en las condiciones, porque si los gringos tienen estos valores, entonces, ¿qué podemos decir de Latinoamérica? Posiblemente nuestros números estén arriba de eso. Aquí tenemos esto de lo que yo les decía, los niveles, ¿verdad? Que van a estar sobre el pectoral, entre los pectorales y a un lado de los pectorales. Entonces son los diferentes niveles que nosotros tenemos que verificar en la extirpación o en el vaciamiento ganglionar para poder. Estos niveles están formados por los grupos que anteriormente yo les dije, ¿verdad? Entonces, los niveles de vaciamiento van a estar determinados según los riesgos de infiltración a nivel linfático. Su evolución, pues el cáncer de mama primario usualmente se va a manifestar con un atrapamiento de los ligamentos de Cooper. Ahí vemos nosotros la pérdida, la simetría de las mamas, podemos ver la inversión del pezón. La piel de naranja lo que va a significar, y literal es la piel de la naranja, no en el color como tal, sino en la forma que tiene esa forma de puntitos. Y eso significa una infiltración de los nódulos y conductos linfáticos. Entonces, se empieza a edematizar, esa linfa no se drena adecuadamente, entonces se acumula en el tejido, en el tercer espacio, y por eso se obtiene ese signo de la piel de naranja. Nódulos satélites que pueden ser lesiones ya por extensión del cáncer primario, y que podemos encontrar no solo en mama, sino que lo podemos encontrar en axila, que ya un ganglio linfáticos ya están tomados por la neoplasia. Y también toda evidencia de telorrea unilateral, y más si es sanguinolenta, pensar en cáncer de mama hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Usualmente cuando son unilaterales tienen más riesgo de ser tipo neoplásico maligno. Esto es la evolución local, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel de la mama? Pero también tenemos metástasis, de lo que yo estaba hablando, y hay dos tipos de metástasis. La metástasis regional, que es la que se va a los ganglios que están cercanos, o sea, ya no es en la mama, sino que ya son los ganglios, entonces se empieza a extender, pero no es una metástasis a distancia, que es la que usualmente conocemos, sino que es una metástasis regional. Y por eso es importante conocer los niveles de los ganglios linfáticos para entender que muchos de ellos, por su cercanía a la mama y dependiendo de dónde está la lesión, pues algunos van a ser tomados primeros que otros. Ahí viene el término de ganglio centinela, que se le llama ganglio centinela porque es el primero que se afecta en una lesión. Y si es positivo ganglio centinela, si ya se tomó uno, es seguro que pueda estar tomado otro. Por eso es que se llama centinela. Es nuestro guardián de verificación de metástasis regional en cáncer de mama. Y obviamente tenemos la metástasis a distancia. Esta ya no es a los ganglios linfáticos, sino que ya son extensiones a órganos que están a distancia, hígado, pulmón, hueso, que son los sitios que podemos encontrar nosotros las metástasis. Entonces, esta es la que, utiliza la neovascularización. Recuérdense que les dije que utiliza la maquinaria normal para servirse creando vasos sanguíneos para tener su propia fuente de irrigación. Y eso de irrigación también les permite una entrada al torrente sanguíneo. Y con eso hacer siembras a distancia,
las cuales después de 50 multiplicaciones mitóticas, pues ya podemos tenerlas evidentes a través de lesiones de algunos milímetros de tamaño. Aquí alguna evidencia, así es como se ve la axila ya con un ganglio tomado, ya hasta se ve ulcerado, la mama no tiene mayor cosa, pero sí ya tiene un ganglio axilar, entonces aquí ya estamos viendo que hay una metástasis locorregional. Eso es lo que les decía, el ganglio centinela es aquel que utilizando una tintura, un azul permanente, yo infiltro, hay 3 sitios que yo puedo infiltrar directamente al tumor, puedo infiltrar a la par del tumor o puedo infiltrar debajo del área areolar, subareolar, y con esto voy a permitir, desde las primeras 2 horas de que lo infiltro a las 24 horas, yo puedo verificar ya en el trasoperatorio si se torna algún ganglio azul. Si un ganglio se torna azul, significa que si llegó el azul permanente, que es esta tintura, seguramente también llegó el cáncer. Entonces ahí ya es indicativo de hacer un vaciamiento porque es positivo al ganglio centinela. Sigamos, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Pues bueno, histopatológicamente podemos hablar nosotros de varios tipos de cáncer de mama. En su libro les recomiendo revisen los diferentes que hablan. Yo me voy a centrar en estos 2 principalmente. Tenemos que saber de que hay carcinomas in situ. Los carcinomas in situ, que lo van a encontrar ustedes en todos los tipos de cánceres en el cuerpo, son aquellos que no han superado la membrana basal, ¿ya? No han superado, están allí. Esto significa que no ha habido infiltración. Entonces, la simple eliminación de este tejido al final nos va a dar como resultado la eliminación del cáncer. Por eso es de que encontrar un paciente con carcinoma in situ tiene muchas probabilidades de resolución de su neoplasia. No así cuando ya hablaremos de que hay una infiltración de la membrana basal, entonces ya hablamos que es un cáncer infiltrante. El cáncer de mama mínimo es aquel que a pesar de todo mide menos de 1 centímetro y que también tiene sus especificidades para poder, y si está combinado con algo que es pequeño en tamaño y que no hay profundidad, no está infiltrando, entonces nosotros podemos saber de que este cáncer va a tener mucho mejor evolución. El invasivo es aquel que ya ha superado y que puede ir desde un poquito más allá de la membrana basal hasta ya infiltrar caja torácica, aponeurosis de músculos pectorales, músculo pectoral, caja torácica, y ahí obviamente ya la infiltración es significativa y ya oncológicamente se tendría que pensar bien y ser muy radical en la extirpación hasta de la caja torácica cuando así sea el caso, pero eso ya queda a criterio desde el punto de vista oncológico, quirúrgico, cuando se dé la situación. Tenemos 2 cánceres que les voy a mencionar, el lobuliar, por eso les dije que la glándula mamaria tiene lóbulos y tiene ductos, ¿ya? Por eso es de que los más principales que vamos a platicar es el carcinoma lobuliar y el cáncer ductal. El lobuliar es exclusivo de la glándula femenina, la mama femenina. Usualmente podemos encontrar una calcificación única, un pequeño grupo etario que es una estadística, puede variar, que se presenta en picos entre los 44 y 47 años. Esto no significa que arriba o abajo no ocurre, es donde ocurren más frecuentemente. Y 1 de cada 3 desarrolla invasión, ¿ya? Entonces muchas veces podemos encontrar que la gran mayoría no van a invadir lesiones localizadas y obviamente esto habla de que puede ser menos agresivo. Sin embargo, puede darse el caso en que sí haya invasión y obviamente esto condiciona más a nuestra paciente. El ductal, en el 95% de los casos, se da en mujeres y en el 5% de los casos se da en hombres. El perfil usualmente es en hombres de ancianos que han tenido un desequilibrio, obviamente en la vida, al ser anciano, pues se pierde un poco, disminuye la capacidad de testosterona, entonces hay un desequilibrio hormonal y por eso puede haber una estimulación estrogénica, que obviamente en hombres es muy, muy mínima mientras haya testosterona, entonces esto puede cambiar y ser el factor que incline la balanza hacia el otro lado. Esta sí tiene más riesgo de invasión, la ductal es más agresiva porque más allá de lo que solo 1 de cada 3, aquí pueden ser 2.5, 2.3, 2.5 el riesgo de invasión de cada 3 pacientes, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay más riesgo de invasión. Aquí tenemos esta imagen que siempre sirve mostrarla, solo para recordarles que la cola de Spence y el cuadrante superior externo es donde tenemos que centrar mucha de nuestra atención para saber exactamente
si descartamos o no, porque es donde es más frecuentemente un cáncer de mama. Tenemos que ser muy exhaustivos en ese sector, pero tampoco pensar de que en el resto de mama no va a ocurrir. Revisar toda la mama, pero la mayoría se da en ese sitio. Ahora, diagnóstico, lo clínico es básico. ¿Qué vamos a hacer con nuestra paciente? Pues bueno, importantísimo descubrir ambas mamas, y esta es una recomendación para los hombres, siempre que haya un familiar ahí, nunca evalúen solos, sino con un personal de salud. Evítense un mal trago, evítense un problema serio, porque aquí hay que pedirle a las mujeres que se descubran, y usualmente ambas mamas, para ver simetría. Entonces, algunas pueden pensar mal, más si usted no le explica, más si está solo, puede malinterpretar alguna evaluación clínica que usted haga, y después se le viene el problema a usted. Entonces, hombres, por favor, ser muy precavidos en eso. Con las manos en la cabeza detrás, puede inclinarse, puede estar derecha, pero también puede inclinarse para poder hacer la evaluación, la inspección sobre asimetrías o ver en dónde puede existir el problema. También, ya después, podemos poner manos en la cintura y hacer la exploración palpatoria. Puede ser radial, o sea, del centro hacia la periferia de la mama, terminando en la cola de Spence, o puede ser espiral, la que usted decida. Cualquiera de esas dos puede realizarla. Pero no olvide evaluar tanto acostada como sentada a su paciente. Es indispensable que usted lo haga. Y otra cosa que también tiene que saber usted es de que el diagnóstico, el 50% del diagnóstico se hace a través de la autoevaluación mamaria. O sea, ni siquiera el médico la hace la mujer. Por eso es de que en boca de nosotros tiene que existir siempre la recomendación a todas las mujeres que conozcamos, sean o no pacientes, a nuestra familia, todos tenemos abuelas, madres, tías, primas, hermanas, que nosotros que ellas tienen que aprender a hacer la autoevaluación mamaria, así como el hombre tiene que hacer la autoexploración testicular, porque es posible detectar tempranamente un cáncer también de este nivel. Pues en la mujer hay que hacerlo. La mamografía, pues es un estudio radiológico que nos permite ver calcificaciones, muy útil en mamas grandes, poco útil en mamas pequeñas. ¿Ya? Mamas pequeñas, como vamos a ver en una fotografía, esto es una mamografía, hay que prensar entre dos elementos la mama, y las mamas pequeñas no van a poder ser prensadas, entonces no vamos a ver tejido mamario y solo le vamos a causar un gran dolor a nuestro paciente. Entonces, para mamas grandes, muy útil mamografía, que para su análisis es un análisis más, no nos va a dar datos confirmatorios, pero sí nos va a ayudar en el diagnóstico. En mamas pequeñas y en grandes también se puede usar ultrasonografía para descartar procesos quísticos o para confirmar alguna lesión que nos esté llamando la atención. Aquí tenemos que también, de igual manera, la ultrasonografía también nos sirve para descartar patología benigna. Ahora, si no, nosotros también podemos hacer biopsias. Biopsia con aguja fina y biopsia con aguja gruesa. Biopsia incisional, biopsia decisional. La biopsia con aguja fina extrae células para estudio citológico, ¿ya? Entonces, por eso es aguja fina, porque lo más que puedo extraer son pequeños restecitos que al final células van a ver, más que tejido, y eso me puede hacer diagnóstico. Mejor recomendable, biopsias con aguja gruesa, que es la que ustedes han visto en urología, porque es donde más uno choca con ver las agujas de Trucut, la famosa aguja de Trucut, que es una aguja gruesa, donde usted punciona y tiene un disparador, y ese disparador corta el tejido, lo guarda y usted lo extrae, y es un fragmento de tejido. Entonces, esa aguja gruesa sí nos permite una evaluación histológica, histopatológica, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre una aguja fina y una aguja gruesa, que también lo vamos a platicar mañana en tiroides, que lo que nos sirve es para verificar en una citología y en otra histología, ¿ya? Y obviamente, si tenemos un fragmento de tejido, va a ser mucho más efectiva nuestra evaluación de histopatológica. Entonces, vamos a tener más de dónde apoyarnos para hacer diagnóstico. Entonces, en cierta manera, ustedes van a escuchar más que se hace con aguja gruesa, aunque en algunos lugares, porque no, la aguja gruesa hay que comprarla y es cara. En cambio, la aguja fina, pues se utiliza una aguja común. Es más fácil, pero tenemos mejores resultados y se recomienda más con aguja gruesa. La biopsia incisional es hacer una pequeña incisión, como la vemos acá, una pequeña incisión sobre la lesión. Encontramos la lesión, hacemos un corte, extraemos un pedacito de la lesión, por eso es incisional, porque la estoy incidiendo, y ese fragmento de tejido lo mando a estudiar. Una biopsia escisional es que lo quito por completo, o sea que no solo es diagnóstica, sino que también es terapéutica.
Pero definitivamente, según el caso, se elegiría cuál de este tipo de biopsias se realizará. Vamos a ver qué más tenemos acá. Yo creo que era un ultrasonido. Se me fue. Sí, esta es la biopsia incisional que ya les comentaba, o excisional. Ultrasonido, mamografía, que es usualmente lo que también utilizamos como métodos de apoyo de diagnóstico en la clínica, ¿verdad? De todos modos, la clínica nos otorga bastante información. Opciones terapéuticas, pues bueno, podemos hacer la excisión completa de la lesión, lo que yo les comentaba, que es una biopsia excisional, o lumpectomía, viene del lump, que es bulto, ¿ya? Entonces, eso lo podemos hacer, extraemos completamente el bulto, mandamos a estudiar. Si es benigna, pues ahí se queda el procedimiento. Si es maligna, pues entonces se tiene que tomar la decisión de hacer una mastectomía, ir a extraer todo el tejido mamario para erradicar completamente la lesión maligna. En la cirugía de conservación de mama se habla de que en esta, más que conservar la mama en sí, lo que es conservar el complejo areola-pezón, ¿ya? Que es importantísimo estéticamente, psicológico y emocionalmente para la mujer, pero obviamente es en pacientes seleccionados. La mastectomía, que igual manera también hay que saberla utilizar, hay que saber a qué paciente le voy a decidir hacer esto, porque voy a conservar el pezón, solo me voy a encargar de retirar el tejido mamario. Pero cuando ya hablamos de mastectomías modificadas, pues ya hablamos nosotros de no solo extraer el tejido mamario, extraer piel, extraer el complejo areola-pezón, conjuntamente con el tejido mamario. Y ya vienen las mastectomías radicales, que entonces ya la extensión de disección es mayor, hasta el punto de las oncológicas que ya puedan requerir inclusive caja torácica incluida en nuestra pieza de extracción, o lo que vamos a quitar. Entonces son de aquellas que son severamente afectadas. Hacerlo o no hacerlo, pues dependerá. Quitar todo tampoco implica que se va a lograr éxito, sino que son medidas de salvamento para buscar un momento o una opción en nuestro paciente. La radioterapia, cáncer de mama tiene que tener las tres terapias: quimioterapia, radioterapia y cirugía. La falta de una de estas aumenta el riesgo de recidiva y disminuye el riesgo de supervivencia. Entonces, por eso es importante que nuestro paciente sepa que no solo tiene que ir a cirugía, tiene que ir a complementar su trabajo, su tratamiento a través de radioterapia y quimioterapia. Antes o después, pues dependerá. En cirugía, la radioterapia y la quimio a veces se brinda antes para disminuir el tamaño de la lesión y que sea más accesible desde el punto de vista quirúrgico. Pero como esto, por lo menos con quien yo he tenido oportunidad de trabajar mama, como un cirujano oncólogo, pues él prefiere hacerlo antes, ¿verdad? Para que técnicamente sea más fácil el proceder. Pero ahí sí que uno tiene que también acoplarse al contexto de nuestro paciente para saber si es posible realizar, en qué momento es posible. El cáncer de mama, pues bueno, vemos el lump, vemos el que es la masa, la lesión, vemos la retracción del pezón, que es por infiltración del ligamento de Cooper de la lesión. Entonces ahí es donde tenemos que hacer nuestro análisis diagnóstico. Lesiones de este tipo es lo que yo les decía. Vean, esto parece que simplemente es un proceso inflamatorio, infeccioso, pero sí dentro de esto es un cáncer T4, que es un cáncer inflamatorio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también con los pacientes que nos parece que es una mastitis periductal, que pueda tratarse de un cáncer inflamatorio. Entonces por eso hay que tomar biopsia de nuestros pacientes. ¿Cómo llegan a nuestras emergencias? Así llegan, jóvenes. Tristemente así llegan, ¿verdad? Más si son ancianas, lastimosamente llegan en este punto donde ya no podemos hacer nada. Se puede hacer la mastectomía, pero ya tenemos metástasis locorregional, ya tenemos metástasis a distancia. Entonces, los pacientes muchas veces ya solo optan por tratamiento paliativo. Entonces, esto lo tenemos que evitar. ¿Y cómo? Pues siendo entes de información a nuestra población acerca de la autoevaluación mamaria y tratando de diagnosticar lo más temprano posible. Y muchas veces pueden ocurrir recidivas. En esta paciente ya hubo una mastectomía previa y hubo una recidiva, no consultó y hasta el punto que se ulceró, ¿ya? Entonces, sabemos de que salir, vencer el cáncer de mama requiere mucho esfuerzo de muchas partes para poder alcanzar, ¿cómo se llama? Remisión completa de la lesión.
Entonces, ya la cirugía nada más no es salvadora, tiene que completar con esquemas quimioterapéuticos y radioterapéuticos. Y esto siempre según el esquema que el oncólogo mencione para poder hacer el manejo de nuestro paciente. Esto es importante que ustedes también lo sepan. Yo lo pongo acá, sé que no a todos se nos queda. Yo también frecuentemente reviso, más cuando tengo un caso, yo siempre me voy a revisar el TNM para tener la actualización la que ha estado más reciente de análisis, porque estos van a debate cada 2-3 años, ¿verdad? Para cambiar ciertas medidas. Pero en promedio se mantiene casi lo mismo, ¿verdad? De cómo se clasifica. El TNM es la forma ideal de poder clasificar a un paciente con cáncer. La T habla del tumor, nos habla si un TIS es un tumor in situ, un T1, pues dependiendo del tamaño de la lesión, nos habla un T1 que siempre va a ser menor de 2 centímetros y hay una subdivisión T1, T1A, B y C, según el tamaño. Eso nosotros lo podemos hacer tomográficamente, ultrasonográficamente, inclusive clínicamente, si se logra palpar la lesión. Y si no, transoperatorio o en el postoperatorio, ver el tamaño de la lesión y otorgarle este dato de medición. El T2 ya habla de 2 a 5 centímetros, T3 mayor de 5 centímetros y vean el T4. El T4 está subdividido y ya habla de una extensión a pared torácica o piel. O sea, profundizó, invadió hacia adentro o invadió hacia afuera. Y esto se habla de pared torácica, T4A, edema en piel, ulceración y nódulos satélites, T4B, y la combinación de las anteriores de un 4C, y cuando es un carcinoma inflamatorio se habla de un T4D, y se habla de que hay un riesgo de infiltración significativo. Si nos vamos al N, pues ustedes van a ver que también hay una cantidad de ganglios, o sea, lo que yo les decía, que juntamente con todo el tejido mamario, se extraen en los niveles que yo les presenté ganglios linfáticos, que uno va a extraer esa grasita que contiene ganglios linfáticos, a veces son palpables, uno los palpa y los identifica y se los trae con toda la pieza para valorar cuántos extraen, cuántos ve el patólogo ya cuando hago el estudio histopatológico. Entonces él ya nos reporta, mire, en lo que usted me trajo, venían 15 ganglios y de los 15 ganglios hay 8 positivos, entonces ya es un N1B2, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo según sean el tipo de lesión en lo que yo voy a otorgar según mi N. Y mi M, que es más fácil, M0 sin metástasis, M1 con metástasis. Aquí tenemos que nosotros hacer uso de los estudios de imagen, tomografías, para detectar lesiones neoplásicas en algún otro órgano y así saber si hay metástasis o no a distancia. Todo esto, ¿para qué me sirve? Me sirve para esto, para hacer el estadiaje. Los estadios de cáncer, en este caso de mama, se basa en el TNM. La combinación del TNM al final me va a dar estadios. ¿Y para qué me sirven a mí los estadios? Pues los estadios ya vienen ahí explicado cuál es la terapia apropiada, cuáles las estadísticas de recuperación, de supervivencia al año, a los 5 años, a los 10 años, cuál es la tasa de mortalidad, cuáles son las posibles complicaciones, cuál es la sugerencia quimioterapéutica, la sugerencia radioterapéutica y la sugerencia quirúrgica, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven el TNM, para poder hacer estadiaje y así decidir. Obviamente, mucho de esto nosotros lo hacemos hasta después por la N, porque se puede hacer el estudio de la nodularidad, pero no siempre se puede preoperatorio, sino que hasta que mandamos a estudiar. Entonces, definitivamente esto a nosotros nos ayuda a saber cómo manejar a nuestro paciente, porque esto ya van a análisis internacionales y ellos son los que hacen el estadiaje y otorgan las sugerencias para cada estadio según las actualizaciones que se tengan. Entonces, todo este proceso es difícil, es complejo, en análisis para poder obtener las mejores opciones para nuestro paciente. Ya para terminar, a mí siempre me gusta presentarles esto. No está en el libro, no está en ninguna literatura, pero yo sé que lo ven en sus hospitales, el famoso BI-RADS. El BI-RADS es la clasificación del sistema de informes y registro de datos de imagen de mama. Esta a través de la mamografía nos da un dato acerca de cuál es la opinión radiológica de la lesión. Entonces, según la categoría, nos mandan unas sugerencias. La categoría 1 es sin hallazgos de interés, categoría 2 hallazgos benignos, o sea, lo que encontraron ellos es de que es benigno.
La categoría 3, hallazgos probablemente benignos en el 98% de los casos, entonces ya queda el criterio de uno, estudiar por ese 2%. La categoría 4, pues el riesgo de malignidad o la sospecha es baja, intermedia y alta. Y la categoría 5 ya es mucho más probable que sea maligno. Entonces, para eso nos sirve el BRATS, que ustedes por ahí lo van a escuchar. Y por ahí también ustedes van a ver alguna secuencia, algún flujograma de qué hacer en esos pacientes. Esto nos sirve para tener una idea de cómo va a ser nuestra evaluación futura, cómo voy a programar mis estudios con estos pacientes, que obviamente va lo clínico y lo imagenológico, y de igual manera también si ya es necesario hacer una prueba complementaria, que usualmente es a través de biopsia, para salir de dudas al respecto de la lesión que tiene mi paciente. Bueno, yo creo que solamente es eso. Me pasé 12 minutos, pero ya vieron que les dije que me había comido yo. Esos 15 minutos los iba a extrañar porque esta es clase algo larga. Las demás son un poquito más cortitas. Bueno, uy, qué notificación me mandaron, pero si alguien estaba esperando. Bueno, leo en el chat si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar. Como es un cáncer frecuente, entonces es posible que usted se tope con alguno de ellos, ¿verdad? Mi interés no es de que lo opere, mi interés es que usted sepa identificar y sepa qué hacer con esos pacientes. Recuerde que en un par de años y usted va a ser interno, ahorita ya es lo último que está en cirugía, después cuando vuelva a pasar a cirugía va a ser interno, y si se va a su EPS primero, pues entonces definitivamente usted vaya a tener el manejo de su paciente. Entonces usted tiene que saber qué hacer para referirlo, ¿de acuerdo? No creo que se va a meter a hacer estudios diagnósticos, pero sí informar a su paciente qué es lo que corresponde hacer y hacia dónde tiene que ir a recurrir él, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Vamos a detener la grabación. Si no hay preguntas ni comentarios, pues les agradezco mucho su tiempo. Nos estaríamos saludando entonces el día lunes para continuar nuestras clases. El tema es cáncer de tiroides. Por favor, revisa su programa para que ustedes vayan ahí al respecto. Solo por alguna razón yo los cambiaría, pero siempre les informaría si cambio el orden. Pero vamos en ese orden y por favor ya tienen ahí en el chat ¿cómo se llama? El link de Drive para que ustedes puedan empezar a descargar sus archivos y empezar a organizar su lectura para que no tengamos problemas en el futuro de que ustedes no lo lograron leer, ¿verdad? Porque el examen viene tanto de los archivos de apoyo como del libro, ¿verdad? De las clases ni se preocupen en ir a buscar mis clases o pedírmelas, que de igual manera no viene de las clases. Yo sí me centro en el libro y en ¿cómo se llama? Y en los artículos para la evaluación. ¿De acuerdo? Que tengan todos feliz tarde y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, doctor. Disculpe. Gracias, doctor. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Sí, ¿me ibas a decir algo? Doctor, sí, perdone. Una Sí, consulta, dime. doctor, con respecto a las paginaciones del libro, ¿sería usted tan amable de podernoslas brindar? Disculpe, doctor. Fíjate que como yo no tengo el libro ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En físico, entonces voy a platicar con el doctor Villar. Si él me hace la bondad, pues entonces se los paso. Y si no, es en los temas. Aquí no hay mucho pierde. Les anticipo. Fimosis, para fimosis no va a encontrar nada. Hidrocefalia, 2 párrafos. Hay otra que no hay. Creo que esas son las más pequeñitas. Los demás van a encontrar, porque definitivamente aparecen. Páncreas anular, es como un párrafo, ¿ya? Entonces ustedes van a entrar en esa confusión de decir, bueno, solo un párrafo ahí, ¿cómo voy a hacer para leer solo un párrafo? Pues por eso mismo, en su libro, usted vaya a su libro, léalo del tema, por decirles, divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel es un tema de un par de páginas, o creo que página y media, pues léalo de su libro, y creo que también lo tengo en archivo de apoyo, entonces léalo de archivo de apoyo, ¿ya? Entonces, aquí no se me confunda, no se me pierda, no se preocupe. Lo que sí le anticipo que fimosis y parafimosis no está en el libro. Solo aparece mencionado fimosis. O no me acuerdo si fimosis o parafimosis, eso aparece y parte de otra explicación de otro tema.
nunca se desarrolla el tema. Y igual que hidrocefalia, ustedes lo van a ver en la paginación de neurocirugía, y van a ver ustedes hidrocefalia, 2 parrafitos y se acabó la explicación de hidrocefalia, ¿ya? Pero no es así. Vayan ustedes lean eso y de todos modos van a sus documentos, que ahí van a aparecer también el contenido para complementar lo que ustedes ya tienen ahí. Pero voy a hacer lo posible, como te digo, no tengo el físico, entonces por eso no te ofrezco que lo voy a hacer. Entonces, y si no, platico con el doctor Viera para ver qué podemos hacer eso para que tengan ustedes una paginación. Pero no se preocupen, porque igual, si ustedes sí tienen el libro, entonces pueden ir buscando tema por tema y lo van a ir encontrando. Pero de una vez hago la salvedad. Fimosis y parafimosis, no van a encontrar un tema para desarrollado. No lo van a encontrar. ¿Ya? Yo estoy consciente de eso. Hidrocefalia es muy pequeño. Y hay otro tema por ahí, pero no me acuerdo ahorita cuál. Entonces, los que no encuentren ustedes, que doctor no se encuentren en ningún lado, ya lo busqué. Yo lo que hice en su momento cuando comencé a hacer esto, es de que me fui al ¿cómo se llama? Al glosario. Y ahí busqué por palabra, y ahí me tiraba página y ahí me iba a buscar. Entonces, ahí no hay mucho pierde. Sí van a encontrar desarrollado la gran mayoría, lo malo que pobremente desarrollado, y algunos no lo van a encontrar, sino que ni siquiera aparece en el libro de cirugía, en el área de cirugía pediátrica, no lo van a encontrar. Y recuérdense que aquí tienen que ver en cirugía pediátrica, en neurocirugía y en cirugía, emergencias urológicas o cirugía urológica, creo que es el capítulo. Entonces, no todos van a estar en cirugía pediátrica, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Vaya, Carlos, no tengas pena. Gracias, doctor. Feliz tarde, chicos, que estén bien. Feliz tarde, doctor. Gracias, feliz tarde.